El pastizal de octubre había perdido su brillo, quedando teñido de tonos apagados de latón viejo y oro seco. Wade Oyadai apagó el motor de la John Deere que su padre había comprado en 1972. Al otro lado de la cerca se detuvieron 3 camionetas negras. Una mujer bajó de una de ellas y lo miró directamente. «Oye, camisa de franela, ¿tú eres uno de los empleados?», preguntó, sin molestarse en ocultar el desprecio. Wade se volvió lentamente. «Escucha bien», continuó ella. «Esa chatarra oxidada tuya está estacionada sobre lo que será mi futuro aparcamiento. Así que súbete a ella, vuelve al tráiler del que haya salido y dile a tu jefe que los adultos ya llegaron». Durante 5 segundos no se oyó nada. En Dallas, Garth Pack firmó una orden para iniciar el levantamiento topográfico de las tierras de Comanche Springs. A la mañana siguiente, el día amaneció claro y frío, con ese otoño texano que huele a hierba seca, polvo y humo de fogata. El café Dusty Bell estaba en la esquina de Main Street con Cedar Hollow. Las ventanas estaban empañadas por el calor del interior. La mitad de los taburetes de la barra estaban ocupados por hombres con gorras de empresas de alimento para ganado. La campanilla de la puerta sonó cuando Adeline Voss entró con la expresión de alguien a quien jamás le habían dicho que esperara una mesa. Se sentó en una cabina junto a la ventana, dejó un vaso de café para llevar sobre la mesa y abrió su portátil. «El tasador del condado ya está inquieto, y eso parece preocuparlos», dijo al teléfono, contestando antes del segundo tono. «Cerramos vista largo en 90 días. Lo tengo en mi calendario. Dile a Boyd que si quiere que le entregue los números con una sonrisa más convincente, que vuele él mismo hasta aquí». Su voz tenía esa calidez impaciente de Dallas, una voz entrenada para llenar cualquier habitación. En el extremo de la barra, un hombre con camisa a cuadros cortaba los panqueques de una niña de trenza castaña. No levantó la cabeza. No le hacía falta. Había reconocido la voz. 3 minutos después sonó otra llamada. Garth Pike estaba al otro lado de la línea. Wade alcanzó a oír cómo su voz se filtraba apenas desde el teléfono. «La parcela vecina es clave», dijo Pike. «Habla con ella. Ablándala. Presiónala si hace falta. Ofrécele 8 cifras si eso acelera el asunto. Necesitamos una servidumbre limpia para el agua antes de que llegue la evaluación de los bonos». Adeline puso los ojos en blanco sobre su café. «Ese campesino contractor firmará por 2 millones antes del viernes. Te pondré los papeles sobre la mesa». La niña levantó la vista de su plato. «Papá, ¿por qué esa señora habla tan fuerte?». Wade no apartó los ojos de los panqueques. Cortó otro pedazo, todavía más pequeño. «Algunas personas, cariño, cubren lo pequeñas que se sienten haciendo mucho ruido». Adeline terminó la llamada, enderezó los hombros, recorrió el café con la mirada y entonces se cruzó con él. Fue apenas un segundo de reconocimiento. Sus labios no cambiaron de forma, pero las puntas de sus orejas se tiñeron de un rosa leve. Se levantó, caminó hasta su mesa y se detuvo junto a la cabina como si siempre hubiera tenido pensado hacerlo. «Señor, usted no me dio su nombre». Wade bebió un sorbo de café y la miró por encima del borde de la taza. Adeline activó una sonrisa profesional, de esas que cuestan $8,000 en un curso de negociación en Dallas. «Me gustaría hablar en algún momento sobre los límites de su propiedad. Cuando le venga bien». Wade dejó la taza. «Los límites de esta tierra están donde están desde 1887. Mi tierra no se ha movido». Ella colocó una tarjeta sobre la mesa. Cartulina color crema, letras azul oscuro, sin adornos. Luego salió sin mirar atrás. Ivy, la niña, estiró la mano, tomó la tarjeta, la puso boca abajo y entrecerró los ojos como si pudiera leer algo secreto en el reverso. Wade se la quitó con suavidad y la guardó en el bolsillo de su camisa sin leerla. Esa noche, de pie en el porche de cedro de la Casa Blanca de Tablones, observó cómo las luces de los topógrafos trazaban arcos lentos sobre el pastizal más allá del arroyo. Primero una luz de lado de vista largo. Luego 2. Después 4. Después 8. A la mañana siguiente, Marisol Reyes contestó el teléfono en su despacho jurídico de 2 habitaciones, encima de la ferretería de Cedar Hollow. Adeline ya hablaba antes de que ella pudiera terminar el saludo. «Necesito una lista de propietarios difíciles alrededor de Vista Largo. Todos aquellos cuya firma pueda ser necesaria para ajustar servidumbres. Quiero esa información en 1 hora». Marisol alcanzó con una mano el bloc de notas y con la otra su café. Nombró 3 apellidos, pronunciándolos despacio, uno por uno. Entre ellos no estaba el que Adeline esperaba.
¿Y qué hay de la parcela al este del barranco? Esa con la Casa Blanca vieja y la John Deere. Pasé por allí ayer. ¿Quién es el dueño? Marisol dejó el café sobre la mesa. Esa propiedad es privada. El dueño no acepta reuniones. Colgó antes de que Adalín pudiera insistir. Luego permaneció sentada durante un minuto entero, mirando la pared. Después abrió el cajón inferior de un archivador metálico. Detrás de carpetas Manila comunes había una carpeta de cuero. Historia de títulos de propiedad de Hartley Company. 1887 hasta la actualidad. Marisol apoyó la palma sobre la cubierta. No la abrió. Retiró la mano. A 3 millas al este, junto al antiguo granero, Will subió por la escalera de madera hasta el altillo que él mismo había construido la primavera posterior a la muerte de Eleanor. Las paredes estaban cubiertas con objetos que, a primera vista, parecían recuerdos normales de un rancho. Pero no lo eran. Había un diploma de licenciatura en Economía Agrícola de Texas A&M, un reconocimiento en la lista del decano, una fotografía en blanco y negro de su bisabuelo recibiendo el título de propiedad de manos de un empleado del Texas Land Office en 1887, y un estudio hidrológico reciente con zonas coloreadas del acuífero. En el centro, marcada con tinta azul, aparecía Comanche Springs. La línea del agua corría hacia el este por tierras de Hartley Company antes de llegar a cualquier otro punto. 14,000 acres de Vista Largo dependían de un agua que no podía desviarse legalmente sin la firma de Wade. Sin su nombre en la primera página, ni una sola gota cruzaría la cerca. Tomó el teléfono y llamó al despacho de Theo Marquette. Reúne todos los documentos de servidumbre. Cada página que Bass Meridian haya presentado sobre la compra de Vista Largo en los últimos 6 meses. Los quiero hoy. Esa misma tarde, Adalín subió por el largo camino de grava hacia Harley en su Range Rover. Traía una botella de Cabernet de Napa que le había costado $400 en una tienda de vinos de Dallas y la sostenía con ambas manos. Wade la recibió en el porche. Tomó la botella, la puso sobre la mesa de la cocina y le sirvió un vaso de agua fría de una jarra. El agua de aquí es más antigua que ese vino, señora. Pruébela primero. Ella bebió. Su expresión cambió. Era un sabor limpio, con un leve toque mineral y una dulzura escondida al final. ¿De dónde viene? De Comanche Springs. 3 millas de aquí. Corre desde antes de que Texas fuera Texas. La puerta chirrió y entró a Ivy, guiando a un viejo pony por las riendas. Se detuvo al ver a la desconocida en la cocina. Adaline, que en su vida adulta casi nunca se había arrodillado ante nadie, dejó el vaso y bajó hasta quedar a la altura de la niña. Hola. Soy Adaline. ¿Y este quién es? Es Biscuit. Está viejito. A veces también me cuida. Wade observó sin decir nada. Cuando Adeline se marchó, se detuvo junto a la puerta abierta del Range Rover. Señor Oyaday, ¿qué haría falta para que firmara la servidumbre? Saber qué piensan hacer con el agua. Luego volvió a la casa y cerró la puerta. Esa noche llegó por mensajería una carpeta sellada desde Austin. Wade la llevó al altillo y comenzó a leer página por página hasta encontrarla marcada con una etiqueta amarilla. Era un memorando interno escaneado, fechado el 14 de septiembre. La firma al pie pertenecía a Garth Pike. Asunto: redirección técnica del flujo de Comanche Springs hacia el contrato de abastecimiento del corredor este. En la tercera página aparecía un contrato de $400 millones por 15 años. Un contrato capaz de secar el manantial en 7. Wade dobló el memorando, miró el reloj de la pared y dijo en voz baja. Eleanor habría quemado este lugar antes de entregarles el agua. A las 6 de la mañana, los topógrafos cruzaron la cerca. Wade ya estaba despierto. Se había levantado a las 4:30, como hacía desde la muerte de Eleanor. Estaba sentado en el porche con una taza de café negro, viendo cómo la luz bajo los robles vivos pasaba del carbón al melocotón. Vio cómo clavaban la primera banderilla blanca en su lado de la linde. Luego la segunda. Dejó la taza, salió con calma, sin prisa, levantando pequeños remolinos de polvo con las botas. Se detuvo a unos 20 pies del jefe de la cuadrilla. Caballeros, están en tierra de Harley. Les pido que recojan sus cosas y vuelvan al otro lado de esa cerca. El jefe llamó a Adaline. Ella llegó exactamente 20 minutos después, con un blazer sobre una blusa de seda y unas botas vaqueras nuevas que todavía no tenían la forma de sus pies. Señor Oyaday, mi equipo tiene permiso del vendedor de Vista Largo. Si usted discute la linde, le sugiero que lo presente ante las autoridades del condado.
Wade guardó silencio. Luego sacó el teléfono. Sheriff Bender, tengo 6 personas invadiendo mi propiedad. Le agradecería que enviara un ayudante cuando pueda. El sheriff Tom Bender llegó 12 minutos después en una patrulla del color del barro seco. Bajó, se acomodó el sombrero y caminó directamente junto a Adaline hasta Wade. Buenos días, señor Oyadai. ¿Qué tenemos aquí? Adaline notó el señor y lo guardó en la memoria. El sheriff se volvió hacia los topógrafos. No levantó la voz. No hizo falta. 10 minutos después, la cuadrilla retiró las banderillas, cargó el equipo en 2 camionetas y regresó al lado de Vista Largo. Adaline quedó de pie en medio del camino de tierra, con un blazer que de pronto parecía una armadura inútil para aquella tierra. Cuando se fueron, no volvió a su vehículo. Se acercó a la cerca y apoyó ambas manos sobre el travesaño superior. Wade se acercó sin apuro. ¿Por qué el sheriff lo llama señor? Porque su madre fue mi maestra en 3er grado. Aquí las cosas funcionan así. Adaline no respondió. Desde el porche, a Ivy le saludó con una mano pequeña y una sonrisa tímida. Adaline le devolvió el saludo antes de pensar demasiado en ello. Condujo en silencio hasta el motel de Cedar Hollow. En la habitación 12 abrió el portátil y, por primera vez, buscó ella misma en la base de datos del condado. Harley Company. Condado de Mesa Blanca. Superficie, 14.237 acres. Última valoración, $118.400.000. Único propietario, W. Oyadai. Leyó la pantalla 3 veces. Las palabras de aquel primer día, futuro aparcamiento, resonaron en su propia voz, dentro de su cabeza. Y por primera vez le sonaron desagradables. El teléfono sonó. Garth Pike. No contestó. Dejó que sonara hasta el final y puso el móvil boca abajo sobre la colcha. Esa misma noche, Marisol Reyes subió por el largo camino de grava hacia Harley con una carpeta de cuero bajo el brazo. Wade estaba sentado en el porche, envuelto en la luz azulada del anochecer. Ella dejó la carpeta sobre la mesa entre los dos. Pike ya presentó documentos mediante una entidad pantalla para reclamar una servidumbre forzosa sobre el drenaje oriental. No va a pedir permiso con cortesía. Intentará abrirse paso por los tribunales y por la legislatura al mismo tiempo. Wade sirvió 2 dedos de whisky en cada vaso y no dijo nada. Marisol respiró hondo. Y tiene algo contra mi hijo. Daniel acaba de entrar como asociado en una firma de Dallas. Pike está en su consejo asesor. No puedo ser tu abogada en este caso. Lo siento. Wade asintió una sola vez. No hace falta. Sí hace falta. No. Solo necesitabas venir y decírmelo. Eso es suficiente. 3 días después, Adaline llegó a Harley por 3ª vez. No trajo vino. No llevó contrato doblado en 3 partes. No llevaba tableta ni asistente. En su lugar traía una carpeta manila que la noche anterior había leído línea por línea en el motel. Era su propio borrador del acuerdo de compra de Vista Largo. La versión con su firma en la página 41. Lo había leído 2 veces en el aeropuerto antes de firmarlo 3 meses atrás. La noche anterior lo leyó despacio, como Eleanor solía leer los catálogos de semillas. Y en la página 28 encontró una cláusula que, con discreción, otorgaba a Voss Movery el derecho de redirigir la escorrentía superficial de Comanche Springs. Ella había firmado aquello después del cierre de la operación. No había entendido lo que firmaba. Wade estaba sentado a la mesa de la cocina cuando ella entró. Le sirvió café sin preguntar. Si le digo que la operación está escrita de forma que secará sus tierras en 5 años, dijo Adaline, ¿me creería? Wade le acercó la taza. Creería que usted empezó a ver. Ella se sentó, dejó el bolso en el suelo y no abrió ningún portátil. Ni siquiera lo había llevado. Ivy apareció descalza desde la sala con una galleta de azúcar envuelta en una servilleta y se la ofreció a Adaline. Ella la tomó con ambas manos, como si pudiera desmoronarse. Gracias. De nada, señorita Adaline. Después del café, Wade hizo algo que no había hecho por ningún adulto en 4 años. Se levantó, tomó del gancho junto a la puerta una chaqueta de trabajo y mantuvo la puerta abierta. Venga. Quiero enseñarle algo. Caminaron por el camino largo alrededor del pastizal sur, pasando junto al viejo molino que aún bombeaba agua aunque ya no era necesario, y junto al grupo de robles que Eleanor había plantado el año en que nació Ivy. En la cima de la colina, detrás del granero,
bajo un roble vivo más antiguo que cualquier documento, había una losa de granito gris, baja y sencilla. No tenía más inscripción que un nombre y 2 fechas. A sus pies había una maceta de barro con brotes de flores azules. Mi esposa conocía esta tierra mejor que yo, dijo Wade. Ella decía que la tierra no pertenece a la gente. La gente pertenece a la tierra. Y que no entiende eso. Creo que usted tampoco lo entendía hasta esta semana. Adaline miró la hierba durante un largo momento. No intentó responder enseguida. Crecí en Torres de Cristal, señor Oyadai. Mi padre negociaba con apalancamiento. Se arruinó 2 veces. Me enseñó que la tierra era simplemente una acción lenta. Y ahora no estoy segura de que lo que me enseñaron fuera cierto. Regresaron juntos en silencio. Junto al muro del granero, Aidi cepillaba la crin de biscuit con ambas manos y le hablaba al Pouni en un murmullo interminable, tierno y desordenado. Adaline se detuvo junto a la cerca y observó. Wade quedó detrás de ella, mirando como ella miraba a su hija. La distancia entre ellos, medida en pasos, aire, años y mundos distintos, se redujo a apenas una fracción. Ninguno dijo nada. Ninguno se apartó. La sala de juntas de Vas Moverian en Dallas estaba en el piso 43, vidrio de pared a pared, nogal pulido y una vista del centro de la ciudad que antes hacía que Adaline sintiera que había llegado a la cima. Aquella mañana, sentada en su asiento habitual a la derecha de Garth Pike, la vista le pareció más pequeña. Pike abrió la reunión anunciando nuevos plazos. 30 días para cerrar vista largo en lugar de 90. Quería presentar la solicitud de desvío de agua ante el Texas Water Development Board antes de que algunos vecinos ruidosos decidieran iniciar demandas. Sonrió al decirlo. Adaline mantuvo el rostro inmóvil. Garth, la servidumbre no está limpia. La parcela de Harley controla el flujo superior. Necesitamos su firma o la operación caerá durante la revisión. La sonrisa de Pike se tensó. Oyadai es un sentimental con una hija y una esposa muerta. Firmará por la cantidad correcta. Y si no, tenemos otros métodos. Se levantó, rodeó la mesa y, al pasar junto a su silla, apoyó brevemente una mano sobre su hombro. Los adultos se ocuparán de esto. Adaline no se movió. Conocía esa frase. Ella misma la había usado. Se la había dicho a un analista joven 8 meses atrás. Se la había dicho a un contratista de vista largo apenas 3 días antes. La había usado porque Garth la había usado con ella 4 años atrás, en su primera semana de trabajo, y ella la había absorbido como un niño absorbe el tono del desprecio de sus padres. Permaneció inmóvil hasta el final de la reunión. Luego fue al baño de mujeres del piso 43 y se quedó mucho rato frente al espejo sin abrir el grifo. Sacó el teléfono y llamó a Marisol Reyes. Señora Reyes, fuera de acta, ¿qué clase de hombre es Wade Holiday? Hubo una pausa exacta de 3 segundos. Uno al que no conviene intentar engañar 2 veces. Adaline guardó el teléfono en el bolso. Esa noche condujo hacia el sur sin llamar a su asistente y sin preparar maleta. Durante 3 horas dejó atrás las luces de las torres de Dallas hasta que, a la 1 de la madrugada, detuvo el coche frente a la verja de Harley. Wade seguía despierto. Estaba en la sala de arreos, preparando una cincha de la silla de montar para la salida de la mañana. Vio los faros por la ventana de la cocina, salió, abrió la verja y se quedó allí. Adaline bajó del coche, dejando las llaves puestas. No estoy aquí como compradora, señor Oyadai. Él la observó durante unos segundos largos. Luego abrió más la verja. Entonces entré. Cuando ella pisó la grava del camino, el teléfono vibró en su mano. Número desconocido. Miró la pantalla. Era una fotografía de un joven con toga y birrete de graduación. Detrás de él aparecía el logotipo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas. Debajo de la imagen había 6 palabras. Dígale a su amiga Reyes que se mantenga alejada. Adaline sintió que la mano se le cerraba alrededor del teléfono. No se lo mostró a Wade. No hizo falta. Él vio el cambio en su rostro. ¿Problemas? Ella negó con la cabeza. Wade señaló el porche. Se sentaron allí hasta que el cielo empezó a aclarar. Por la mañana viajaron juntos a Cedar Hollow Feed and Grain, un edificio bajo en la salida sur del pueblo, con un mazo de madera para sacos de avena junto a la puerta y un letrero escrito a mano, sin crédito. Sin excepciones. Lo siento, abuela. Alice Vance llevaba 46 años atendiendo la tienda.
Tenía 78. Era flaco como un poste y no había faltado ni un solo día de trabajo desde el funeral de su esposa en 2004. Alzó la vista cuando sonó la campanilla, le sonrió a Wade y luego miró a Adalyn despacio, evaluándola como un viejo ranchero mira a una yegua desconocida. Así que esta es la dama de Dallas de la que he oído hablar. La misma, dijo Wade. Hallie se limpió las manos en el delantal y habló directamente a Adalyn, sin hostilidad, pero sin almohadillas. Señorita, su presidente pasó por aquí en 2019. Mismos zapatos, distinta cara. Intentó comprar la tierra de este hombre. Wade dijo que no. Pike respondió que encontraría otro camino. Adalyn sostuvo la mirada. Señor Vance, ¿sabe cuál era ese camino? Hallie sonrió apenas y les indicó que pasaran a la trastienda. La trastienda de Cedar Hollow Feed and Grain olía a aceite para cuero y papel viejo. Hallie se acercó a una caja fuerte verde alta, comprada en 1961 en la liquidación de un banco quebrado de Santa Cruz. Giró el dial, abrió la puerta y sacó de detrás de una pila de registros un sobre marrón gastado por las esquinas. Dentro había una fotocopia de un acta de reunión fechada el 11 de junio de 2019. Los asistentes eran Garth Pike, entonces socio principal de una firma de adquisición de tierras de Dallas, y un subcomisionado del Texas General Land Office. Asunto: plan de reserva, activable solo si no era posible adquirir la parcela Harley mediante negociación privada. El plan consistía en forzar una expropiación a favor de un consorcio público-privado de infraestructura hídrica. El documento contenía ambas firmas, un sello con fecha y una pequeña marca en relieve de la oficina del subcomisionado. El original había desaparecido del archivo estatal en 2020. Aquella era la única copia. Mi sobrino trabajaba en esa oficina, dijo Hallis. Hizo una copia antes de que limpiaran el archivo. Murió un año después, pero me dejó esto. Llevo 7 años esperando a dárselo a alguien que lo use bien. Le ofreció el sobre a Wade. Wade se lo pasó a Adalyn. Los dedos de ella se cerraron alrededor del papel. Temblaron apenas antes de recuperar el control. Fue suficiente. Junto con su testimonio como testigo cooperante, aquello bastaba para anular la compra de vista largo, apartar a Garth Pike del consejo y abrir una investigación federal por conspiración que podía durar años. De regreso a Harley, Adalyn permaneció callada. Wade conducía su Ford F-250 de 1998 con una muñeca apoyada en el volante. Al llegar a un cruce ganadero, redujo la velocidad y dejó el motor al ralentí. Puede devolverle ahora mismo esos papeles a Hallis y fingir que nunca los vio. Puede volver a Dallas, firmar la operación y nadie la juzgaría. Ella miró el sobre sus piernas sin levantar la vista. Yo sí me juzgaría. Wade asintió una vez y volvió a poner la marcha. Entonces iremos a Austin el lunes. Fue la primera vez, en 3 semanas de conversaciones, que usó la palabra iremos. Adalyn lo notó. No dijo nada. Giró el rostro hacia la ventana lateral, donde los robles pasaban en filas largas e irregulares, y los miró sin verlos. Cuando entraron en Hartley Drive, Aidy salió corriendo del granero con sus pequeñas botas, las trenzas moviéndose a cada paso. No frenó. Rodeó con los brazos la cintura de Adalyn en un abrazo corto, completo, y la soltó antes de que Adalyn alcanzara a reaccionar. «¿Volviste?» «Volví», respondió Adalyn. Su voz no era la misma que usaba en el piso 43. Wade observó desde el porche con las manos en los bolsillos de la camisa de franela. Permaneció allí largo rato antes de bajar a reunirse con ellas. La mañana del lunes fue fría y clara. Wade condujo la F-250 hacia el sur por la autopista 281. Adalyn iba en el asiento del pasajero. El sobre marrón y una carpeta más gruesa con sus propios documentos descansaban en un maletín de cuero encajado entre ambos. Aidy se había quedado en casa de Marisol, donde le habían prometido panqueques, cuentos y una mañana sin prisa cepillando al pony de los vecinos. Al sur de Marble Falls empezaron a hablar. Habían pasado 20 días a pocas millas de distancia sin haber conversado de verdad. Mi padre se arruinó 2 veces, dijo Adalyn, mirando el río que corría paralelo a la carretera. Una cuando yo tenía 9 años y otra cuando tenía 15. Me crió con una frase: nunca ames algo que no pueda subir de valor. Él lo decía pensando que me protegía. Wade no apartó la vista de la carretera. Mi esposa escribió su tesis sobre Comanche Springs y la ecología de las praderas. Semestre de otoño de 1992. Así nos conocimos. Yo estaba en 3er año, ella en 4º.
Me preguntó si sabía algo sobre mi propia agua. Le dije que no. Ella respondió, qué lástima. Y yo le dije, quizá puedas enseñarme. Adalyn sonrió hacia el parabrisas. Me habría caído bien. No enseguida, dijo Wade. Pero al final, sí. Fue la primera sonrisa del viaje que no tenía nada de fingido. Llegaron a Austin poco después del mediodía. Theo Marquardt los esperaba en su despacho de esquina, en el piso 18 de un edificio de piedra a 2 cuadras de Congress Avenue. Tenía las mangas arremangadas. Leyó el contenido del sobre en silencio. Pasaron 90 segundos. Luego lo dejó sobre el escritorio. Esto es suficiente. ¿Suficiente? Más que suficiente. Presentamos la demanda el miércoles. Adalyn se aclaró la garganta. Señor Marquette, si renuncio voluntariamente a Vaz Meridian y entrego documentos internos como testigo cooperante, ¿podemos presentarla el martes por la mañana? Theo miró a Wade. Luego miró a Adalyn. Ella observaba la estantería detrás de su cabeza y no bajó la mirada. El martes por la mañana, dijo Theo. Esa noche ocuparon habitaciones separadas en el 8º piso de un hotel en West Sixth. A las 10, Wade llamó a la puerta de la habitación 812. Cuando Adalyn abrió, él le entregó una botella de vidrio verde, de 1/4 de galón, cerrada con tapón de corcho. Ya tenía condensación por fuera. Ayuda a dormir. Eleanor juraba que funcionaba. Ella la tomó con ambas manos. ¿Por qué haces esto conmigo? Podrías hacerlo sin mí. Wade pensó un momento. ¿Por qué regresaste? La mayoría no lo hace. Cerró la puerta. Adalyn se quedó de pie en medio de la habitación, sosteniendo la botella durante casi un minuto. Luego sirvió un vaso y bebió despacio, sentada en el borde de la cama. No miró el teléfono. No abrió el portátil. Cuando el vaso quedó vacío, se acostó sobre la colcha con la ropa puesta y se durmió por primera vez en 3 noches. En Dallas, Garth Pike marcó su número por 4ª vez. Nadie respondió. Se volvió hacia el director de seguridad al otro lado de la línea. Encuéntrenla. A las 7 de la mañana del martes, Adalyn llamó a la puerta de la habitación 810. Llevaba el mismo blazer del día anterior y sostenía la botella vacía por el cuello. Estoy lista. La oficina del Tribunal Civil del Condado de Travis abrió a las 9. Theo Marquette fue el primer abogado en cruzar la puerta. Presentó 3 documentos al mismo tiempo. El primero era una demanda civil en nombre de Wade Holiday y Hartley Company contra Vaz Meridian Land Holdings, Garth Pike personalmente y una lista de 17 codemandados, con acusaciones de conspiración para cometer fraude, intento de abuso de procedimientos de expropiación y violación deliberada de las leyes de Texas sobre aguas superficiales y subterráneas. El segundo era una declaración jurada de Adalyn Vaz como testigo cooperante. El tercero era un paquete sellado de correos electrónicos internos de Vaz Meridian que demostraban que Garth Pike había redactado personalmente la cláusula oculta de desvío de agua, sabiendo exactamente lo que provocaría. Los documentos se hicieron públicos a las 10 de la mañana. Para el mediodía, la prensa financiera ya escribía sobre el caso. A la 1, Vaz Meridian había perdido el 41% de su capitalización bursátil. El consejo directivo convocó una reunión de emergencia a las 2. La votación fue de 7-1 a favor de suspender de inmediato a Garth Pike. Garth emitió el único voto en contra de su propia destitución. A las 4 de la tarde, la oficina del FBI en Dallas abrió formalmente una investigación por fraude y conspiración. Wade y Adalyn salieron juntos del edificio del tribunal. No se tomaron de la mano. Cruzaron Congress Avenue bajo la luz oblicua de la tarde y caminaron 4 cuadras hasta una pequeña cafetería con techo de hojalata. Se sentaron junto a la ventana. Adalyn apoyó la palma sobre la mesa. Wade puso la mano a 5 centímetros de la de ella. Ninguna de las dos se movió. ¿Qué será de ti ahora?, preguntó él. No lo sé. El consejo puede dejarme. O puede que no. Pero, pase lo que pase, no volveré a ese despacho siendo la misma persona. Wade miró la calle. En Harley hay espacio si necesitas tiempo para pensar. La casita está vacía desde que se mudó la hermana de Eleanor. Ella volvió el rostro hacia él. Eso no es poca cosa, lo que acabas de decir. Lo sé. De regreso a Cedar Hollow, sonó el teléfono de Adalyn. Reconoció el número del asesor jurídico externo del consejo. Activó el altavoz con el volumen al mínimo y escuchó.
Le ofrecían el puesto de presidenta interina, el doble del salario base y le pedían que guiara a Buzz Meridien durante la limpieza y lo llevara al otro lado. Lo pensaré, dijo. Colgó. Wade le lanzó una mirada de reojo. ¿Lo estás considerando? Ella miró la silueta oscura del Hill Country hacia el oeste. Estoy pensando si quiero pasar los próximos 10 años arreglando lo que Garth construyó, o si quiero hacer algo que nunca he hecho. Wade no le preguntó qué era ese algo. No hacía falta. Siguió conduciendo. Adalyn pasó 2 semanas en la casita detrás de la casa principal de Harley. Era pequeña, una sola habitación, una estufa, techo de hojalata que la hermana de Eleanor había pintado de verde en 2020 y un porche con 2 sillas de mimbre. Adalyn usaba vaqueros comprados en la tienda agrícola y unas botas que Wade había dejado discretamente junto a la puerta la segunda mañana. Para el final de la primera semana, las botas ya tenían barro verdadero. Cada mañana tomaba café en el porche de la casa principal con Wade a Ivy. Un jueves, Ivy decidió enseñarle a hacer un nudo vaquero de verdad, de esos que sujetan bien a un poste y se sueltan con un tirón. 2 vueltas, señorita Adalyn. Luego por la lazada de atrás. Como los nudos de verdad, no los de ciudad. Adalyn rió de una forma limpia y abierta, una risa que ni ella misma recordaba haber tenido. Echó la cabeza hacia atrás contra el poste del porche. Wade la miraba desde la ventana de la cocina, con una taza de café en la mano, sin apartar los ojos. El segundo lunes, Adalyn rechazó oficialmente el puesto de presidenta. En su lugar anunció la creación de Buzz Meridien Land Trust, una fundación conservacionista sin fines de lucro registrada bajo las leyes de Texas, dedicada a proteger ranchos familiares de adquisiciones corporativas y proyectos que agotaran el acuífero. El capital inicial fue de $40 millones, procedentes de su compensación como denunciante, sus ahorros personales y la venta de su ático en Dallas. En octubre, un gran jurado imputó a Garth Pack por cargos federales. Hasta el juicio, quedó bajo arresto domiciliario. Su estructura pantalla para vista largo colapsó en menos de una semana. Chalice Vance fue llamado como testigo. Se presentó con un traje antiguo y una corbata que su difunta esposa había elegido para él 40 años antes. Respondió a las preguntas con frases cortas y sencillas. Cuando bajó del estrado, Wade lo esperaba en el pasillo. Chalice le puso una mano en el hombro. Eleanor estaría orgullosa de ti, hijo. Wade asintió. No le salieron las palabras. Marisol Reyes, cuyo hijo Daniel ya estaba a salvo trabajando como asistente legal en el despacho de Marquette, fuera para siempre del alcance de Pique, abrió por fin la carpeta de cuero que había pasado 7 años en el cajón inferior de su archivador. Dentro, junto al historial de títulos de propiedad, había una sola hoja color crema, doblada. La letra era de Eleanor. Una nota cuidadosa, escrita 6 meses antes del accidente. Marisol condujo hasta Harley un viernes por la tarde y se la puso en las manos a Wade. Él se sentó a la mesa de la cocina para leerla. Había una frase que nunca antes había visto. Si yo ya no estoy, encuentra a alguien que pueda permanecer sobre esta tierra sin intentar poseerla. Wade la leyó 2 veces, dobló la hoja, la guardó en el bolsillo de su camisa de franela y salió al porche. Adalyn estaba sentada en el escalón superior junto a Ivy, enseñándole a encontrar la primera estrella de diciembre. Para la primera semana de diciembre, Vista Largo había sido adquirida por Buzz Meridien Land Trust por $89 millones, bastante menos de lo que Garth Pack había intentado arrancar, pero suficiente para cubrir la deuda del vendedor. La tierra fue colocada bajo una servidumbre de conservación permanente. Comanche Springs recibió protección estatal. Allí nunca volvería a perforarse ningún desvío de agua. El contrato municipal de abastecimiento fue transferido a un proyecto de desalinización costera, donde debió haber estado desde el principio. En la segunda semana de diciembre, Adalyn dejó la casita y alquiló una pequeña casa al extremo sur de Cedar Hollow, cerca de Harley, pero no dentro de sus tierras. La casa tenía una puerta amarilla y un porche que daba al este. Le gustaba. Todavía no estaba lista para todo lo que existía entre la casita y la casa principal. Wade lo entendía. Cuando ella iba a cenar los miércoles, él simplemente ponía un tercer plato. En una tarde clara, pocos días antes de Navidad, Wade caminaba junto a la cerca entre Harley y Vista Largo con un rollo de alambre sobre el hombro y una masa para postes en la mano. El cielo tenía ese azul alto y frío que Texas solo muestra en diciembre. Era exactamente allí, en ese mismo tramo de cerca, donde 3 meses antes Adalyn se había parado con tacones de ciudad y un blazer impecable para llamar futuro aparcamiento a su pastizal. Ella venía caminando por el camino de tierra, con botas, llevando 2 vasos de café de Dusty Bell.
Le entregó uno. Luego trabajaron en silencio durante casi una hora. Ella tensaba el alambre contra los postes de cedro mientras Wade los clavaba más profundo. En la parte carnosa de sus pulgares ya tenía pequeños callos, fruto de las últimas 2 semanas de trabajo. Cuando el último poste quedó firme, ambos se enderezaron al mismo tiempo y miraron hacia el oeste, más allá del pastizal, hacia la colina donde Comanche Springs corría fría, limpia y más antigua que el propio estado de Texas. Wade, dijo ella. Todavía no sé qué es esto. Él bajó la masa y la miró durante un largo momento. No tiene que ser algo todavía. Adaline no se apresuró. Asintió una vez y no apartó la mirada. Detrás de ellos sonó el golpeteo rápido de unas botas pequeñas. Aidy venía corriendo desde la casa, sin biscuit, con las trenzas balanceándose y las mejillas rojas por el frío. Pasó directamente entre los dos. Puso su mano derecha en la mano izquierda de Adaline, su mano izquierda en la mano derecha de Wade, y los giró suavemente para que los tres miraran hacia el manantial. El agua seguía moviéndose. Siempre se movía. Seguiría haciéndolo mucho después de ellos tres, después de la cerca, después del alambre y después de cualquier nombre que alguien escribiera en cualquier título de propiedad. Wade sintió los pequeños dedos de su hija apretando su mano. Al otro lado de Aidy, sintió la presencia de la mujer que en septiembre había estado sobre esa misma línea intentando arrebatárselo todo. Y ahora estaba allí, sin intentar tomar nada. Solo permaneciendo.